Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video de Gloria Imperial. Les cumplí, 2 semanas seguidas con video, así que no se pueden quejar. Voy a estar medio con complicaciones en diciembre, pero voy a ver de intentar hacer varios videos seguidos los últimos días. Que voy a estar acá en Mar del Plata, me voy a ir a Buenos Aires a visitar. Así que bueno, eso. Así que, ¿con qué empezamos? El falso conservadurismo, como lo vieron en el título, ¿no? Como ser positivista tibio se convirtió en conservadurismo. Y bueno, básicamente por eso está el aje y la miniatura. Y bueno, ahora voy a proceder a explicar un poco todo esto, ¿no? Tabla de contenido, la clásica, introducción. El problema del actual, entre comillas, conservadurismo. Origen del conservadurismo, ¿cómo se originó el conservadurismo? Nuevo conservadurismo, entre comillas. Origen del nuevo conservadurismo, conclusión. ¿Por qué solo hay radicales desenamorados? Bueno, radical, positivista y progresista son sinónimos. En un video próximo lo explicaré. Bueno, se dio en el contexto inglés, básicamente. El concepto de radical y después lo toman los franceses como liberal. Introducción. El problema con el conservadurismo. Sí, introducción. Con Agustín Laje se ha puesto de moda la nueva derecha, ¿no? Bueno, con Laje, Milei y todos estos influencers. Especialmente su vertiente libertaria y conservadora, entre comillas. Pese a esto se puede observar cómo este conservadurismo, entre comillas, no está orientado al conservadurismo clásico ni siquiera al liberal conservadurismo. Esto de nuevo conservadurismo es ante todo positivista. Son en muchos casos liberales positivistas que se crearon en los 90. Bueno, ¿qué es un liberal positivista? Bueno, por ejemplo, Menem, los demócratas en Estados Unidos en los 90, gente con ese estilo sobre todo. Que bueno, básicamente tenían todo eso del consenso de Washington, que eran los que eran más afines, los que estaban más a favor del fin de la historia, etcétera, 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 ¿no? Diferencia entre el conservadurismo en Argentina y Estados Unidos, nuevo conservadurismo en Argentina. El nuevo conservadurismo en Argentina es ante todo nostálgico del menemismo. Su horizonte son los años 90, donde había un respeto innato hacia el cientificismo y era una sociedad orientada al sentido científico. No tanto que la gente común fuese así, sino que la política iba orientada a eso, era más tecnocrática. No tiene concepción moral ni siquiera de preservación de la sociedad o buenas costumbres, sino que tienen una concepción de funcionalidad o utilidad a las instituciones tradicionales. Bueno, diferencia el conservadurismo argentino y el conservadurismo yanqui porque si ya tendría que ser con inglés sería una masacre, así que lo pongo con un país que dentro de los países que son más por ahí de derecha, es de los que es más de izquierda, ¿no? Eh, y bueno, básicamente, eh, literalmente vos escuchás a Laje o cualquiera y no tiene una concepción de moral objetiva. Es una concepción de una moral utilitaria, justamente. No tiene concepción ni siquiera de preservación de la sociedad o buenas costumbres, sino que tiene una concepción de funcionalidad barra utilidad de las instituciones tradicionales. No tiene una orientación religiosa, espiritual o comunitaria. Atacan al autoritarismo y nacionalismo, están en oposición a Hobbes o de autores nacionalistas clásicos. Bueno, busca cualquier seminario de Laje sobre Hobbes y lo van a poder corroborar. Yo me espanté al escuchar eso, era una aberración. Por el contra, el conservadurismo en Estados Unidos está dividido entre los neoconservadores y los liberales conservadores. Los liberales conservadores defienden los valores confederacionales, la comunidad basada en la libre asociación, las comunidades clásicas y la defensa del derecho natural, ¿no? Bueno, claro, gente más orientada al Partido Republicano previo al New Deal, ¿no? Y en algunos casos, algún que otro más los paleolibertarios, si queremos, ¿no? Libre asociación, las comunidades clásicas y la defensa del derecho natural. Se opone a cosas como el aborto, el matrimonio igualitario, porque porque tiene una concepción objetiva de la moral. En cambio, los neocon defienden los valores democráticos, el intervencionismo y se oponen a lo anteriormente dicho, porque consideran que el mantenimiento de la sociedad es un bien en sí mismo, mayor que los derechos naturales, pero tiene una base moral. ¿Sí? O sea, tiene una concepción de la moral objetiva, pero orientada sobre todo a la perseveración de la sociedad. Ambos defienden la identidad, una cívica y la otra cultural, respetan la autoridad en un grado y están a favor de la comunidad y la espiritualidad.
los liberales conservadores a favor de la cristiandad en general y los neocon con una mera concepción espiritual siempre y cuando sea compatible con Occidente, ¿no? Característica. Oposición al primer empirismo. Hay una oposición ferviente a Hobbes, siendo parte del primer empirismo, el cual era autoritario. Se busca crear una dicotomía entre Hobbes y los liberales. Básicamente, si escuchas a Lage o cualquiera de estos autores, te dicen que hay una incompatibilidad entre Hobbes y el liberalismo clásico, lo cual es una estupidez, porque justamente ambos combatían con el absolutismo y la concepción de derecho divino. Falta de historia, hay una concepción universalista de la democracia, y las civilizaciones, el judaísmo y el cristianismo y el budismo son lo mismo. Ausencia de los autores clásicos. Gran parte de los autores actuales los cuales defiende el nuevo conservadurismo argentino son extremadamente incontrovertidos y no originarios del conservadurismo o del liberalismo. Bueno, toda gente del siglo XX, si uno lo escucha a cualquiera de estos intelectuales. También quiero aclarar, me enoja también de la nueva derecha que se declaran filósofos cuando ni siquiera hacen filosofía política, hacen teoría política en el mejor de los casos. Concepciones de Occidente, Noah Con. Gente como Agustín Laje entiende Occidente desde un punto de vista encerrado en la defensa de la democracia liberal. El último criterio para determinar si un pueblo occidental es occidental o no es su forma de gobierno. Neoconservadores. Los neoconservadores también le dan un peso a la democracia liberal, pero siempre está presente los valores judeocristianos, en lo clásico que siempre se escucha de los evangélicos, que muchos terminaron acá, o bueno, los propios riganitas, para poder calificar a un país en occidental. Liberal conservadurismo. Los liberales conservadores en el contexto estadounidense defienden a Occidente ante todo como la civilización que defiende el humanismo y el cristianismo. Origen del conservadurismo, ¿cómo se origina el conservadurismo? Origen del conservadurismo. Si ven, ahora meto un poquito más de edición. Le pongo estas cositas. No tuve mucho tiempo para hacer este video, pero le voy metiendo detalles. Como la gran mayoría de ideologías que están presentes en la política mainstream de hoy en día, esta se originó en el Reino Unido en el contexto del siglo XVII. Hay que entender que el espectro político inglés prácticamente permeó todo Occidente, bueno, justamente porque dominaron el mundo, y muy pocas ideologías de las 8 principales del troncal tienen peso, que no tienen su origen en Inglaterra en la guerra civil, ¿no? El espectro político inglés era extremadamente amplio y estaban presentes el liberalismo, el autoritarismo, el conservadurismo y el progresismo, los cuales originaron este contexto. El cual también escondía también una gran división religiosa, porque había muchísima diversidad religiosa en Inglaterra, a diferencia por ahí de España o Suecia, que eran países extremadamente luteranos o extremadamente católicos, ¿no? Izquierda y derecha. La izquierda inglesa era la partidaria. Bueno, voy a empezar desde el medio mejor. El debate filosófico del siglo XVII se caracteriza por enfrentar a los naturalistas, ¿sí?, que tienen como expresión religiosa a los católicos tradicionalistas, los luteranos y los anglicanos. O sea, tenemos la gente que tiene una concepción más naturalista, entre ellos, por ejemplo, Hobbes, contra los descarcianos, reformados, jesuitas, puritanos. Esto se traslada a la política siendo los naturalistas la derecha, entre comillas, y los descarcianos la izquierda, entre comillas. El centro político se encuentra gente como Locke. Claro, ¿qué estoy haciendo acá? Yo hablo dentro del contexto del humanismo, ¿no? Porque si somos estrictos, había gente que era directamente cristiana humanista, en vez de humanista cristiana, o humanista ilustrada. Entonces, solo esto es válido justamente porque para ser naturalista, para ser descarciano, tenés que ser humanista cristiano. La izquierda inglesa era la partidaria de los reformados y el descarcismo, ¿no? Estaba desde la centro izquierda liberal confederacionista, que es la que termina en parte permeando mucho a los Estados Unidos, hasta la extrema izquierda radical republicana. Bueno, básicamente ¿cómo se llama esto? Los que la parte más extrema de la República de Orwell, ¿no? Aquellos que eran de centro izquierda eran partidarios de que gradualmente Inglaterra sobre una confederación como Holanda, claro, porque Holanda en realidad no es una república, en realidad era una confederación históricamente, en ese momento puntual.
y desligar al Estado de la Iglesia de Inglaterra. O sea, querían que la Iglesia anglicana sea independiente del Estado, ¿no? Los radicales estaban a favor de que Inglaterra se volviese una república y la Iglesia de Inglaterra dejara de existir. Porque los tipos querían que sean todos puritanos la gente. Básicamente. El debate bueno, esto ya lo leí. La derecha inglesa tenía variedad religiosa y política. Bueno, los reaccionarios no son de derecha porque no entran en el propio espectro. Es como intentar meter un pagano. ¿Se me entiende? Los reaccionarios eran gente que era cristianos humanistas. Y bueno, dentro de esos tenía gente, la mayoría de gente que era partidaria de la monarquía feudal. Gente que era partidaria de una monarquía autoritaria. Porque la monarquía autoritaria es lo que viene después de la monarquía feudal, ¿no? Por ahí del 1200, 1300. Está con la monarquía autoritaria. Es que había tanto cristianos humanistas como humanistas cristianos que le daban un peso, ¿sí? Muchos de los autores del primer humanismo cristiano del siglo III, del siglo XIV, siglo XV, de hecho eran partidarios de la monarquía autoritaria. Por el contrario, tenés la monarquía absoluta, que en su momento era de izquierda, justamente. Pero hay una diferencia, por ejemplo, y que eran cristianos humanistas antes que humanistas cristianos. O sea, por ejemplo, ¿cómo te lo puedo decir? Bueno, justamente los monarquistas autoritarios y los monarquistas feudales, normalmente, eran partidarios de... si es que le tenías que hacer elegir, pero eran primero naturalistas y después eran... em, ¿cómo se llama esto? La otra vertiente naturalista, sí. Y descarcianos. En cambio, los absolutistas, eso se ve mucho en el siglo XVII y el siglo XVIII. Si los tenías que hacer elegir, eran descarcianos, justamente. Estaban los reaccionarios partidarios de la monarquía feudal y de negociar con la Iglesia Católica para reintegrar a la Iglesia de Inglaterra como Iglesia asociada. Bueno, básicamente, la Iglesia de Inglaterra, con respecto a la Iglesia Católica, era como una Iglesia asociada. Y lo que hace Enrique VIII es romper ese estatus. Y lo que eran partidarios los reaccionarios, todos casi, menos los monarquistas absolutos que directamente querían que el Papa sea el jefe de ceremonia. Pero la gran mayoría de reaccionarios en Inglaterra en ese momento lo que eran partidarios era de que básicamente la monarquía, la Iglesia de Inglaterra vuelva a estar como en esa alianza, esa asociación con la Iglesia Católica truncal. Y algunos igual absolutistas eran protestantes, solo que querían catolizar mucho la iglesia. La extrema y ultra izquierda derecha tradicionalista, que era partidaria de una mezcla entre monarquía autoritaria y constitucional, anglicanos calcedónicos. Bueno, gente que básicamente eran humanistas cristianos, pero bueno, dentro de este espectro eran muy cristianos y un poquito de manera importante humanistas. Básicamente hay que entender igual que el humanismo era de la elite nada más. La gente de la plebe seguía siendo, la plebe, el pueblo seguía siendo cristiano, ¿no? Y bueno, básicamente lo que estaban a favor era que vuelva a haber esa separación o intentar que haya la máxima separación posible del poder terrenal, o sea, del rey, y del jefe de ceremonias, que era básicamente el arzobispo de Canterbury, básicamente, para poder restaurar un poco el orden que había hecho Carlomagno, ¿no? Bueno, estaban a favor de que los cuerpos interiores tuvieran mucho peso, pero también que haya el contrato social, que haya un Estado, pero que sea mínimo. La derecha, que eran los autoritarios y conservadores clásicos. Bueno, acá lo estoy situando a finales del siglo XVIII, porque, por ejemplo, Hobbes, a finales del siglo XVII, porque, por ejemplo, donde escribió Hobbes el Leviatán era de centro derecha, si lo queremos poner ahí, ¿no? Pero cuando pasa todo el tema de Locke, cuando Locke se vuelve el centro político, Hobbes era de derecha, justamente. Bueno, que eran autoritarios y conservadores clásicos. Hobbes era autoritario, partidarios de una monarquía constitucional con poder parlamentario casi mínimo, pero con uno al final y al cabo, ¿no?
anglo-católico, se le suele decir. Normalmente la posición religiosa que tomaban era el anglo-catolicismo, que es básicamente hacer a la Iglesia de Inglaterra lo más tradicional posible, pero manteniendo eh, el orden que ya se había hecho de enlazar tanto el jefe de ceremonias como el coso. Bueno, básicamente que el rey de Inglaterra siga siendo el jefe último de la Iglesia de Inglaterra. La gente tradicionalista estaba en contra de eso porque decían que, bueno, ibas a terminar haciendo que la iglesia sea extremadamente maleable, básicamente. Y los centralistas de centro derecha, partidarios de la influencia de monarca en la iglesia de Inglaterra, total, ¿no? O sea, que básicamente eran los que querían que se centralice, pero no tanto como Hobbes, que era una centralización más de entorno del poder de la violencia, sino que en todos los aspectos de la vida social, ¿no? Evolución del conservadurismo, ¿no? Tradicionalismo y conservadurismo. Tanto el tradicionalismo como el conservadurismo nacen ambos en el contraste, en el contraste en varios de los fundamentos teóricos de la sociedad tradicional inglesa. Se valora la tradición por ser vista como expresión de la voluntad divina en la tierra. Bueno, básicamente el tradicionalismo y el conservadurismo originalmente eran de un mismo tronco, que eran los Cavaliers, que era la gente que, si querés, estaba a la derecha de Hobbes, pero que no eran, ¿cómo se podría decir esto? Que no eran que no eran reaccionarios, ¿no? Y bueno, después se divide. Básicamente se veía la tradición como la primera manifestación social, la más importante de la voluntad del ser humano, ¿sí? Y por lo tanto la voluntad de Dios. Conservadurismo clásico. Una vez se llega al consenso de Inglaterra, luego de la Revolución Gloriosa, se divorcia el conservadurismo clásico del tradicionalismo. Este valora las instituciones naturales por sobre la tradición mismo. Claro. Básicamente, ¿qué te dice un conservador clásico? Las instituciones tienen valor. eh, las tradiciones en sí mismas no tienen el valor, sino que las tienen son las instituciones tradicionales, como la comunidad, la nobleza, pero no el hecho de la tradición en sí. Son más institucionalistas, por eso siempre estaba ese énfasis en los cuerpos intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. Liberal conservadurismo. Bueno, también por eso un conservador clásico suele valorar las buenas costumbres sobre la tradición, en cambio un tradicionalista suele valorar la tradición sobre las buenas costumbres. Disculpa un segundo. Liberal conservadurismo, ¿no? El liberal conservadurismo nace a partir de la experiencia histórica del liberalismo utilitario, que bueno, liberalismo progresista. Los liberales clásicos experimentaron un incremento del Estado sobre sus vidas, por lo que comenzaron a defender los cuerpos interiores como limitantes de la tiranía del Estado y garantías del liberalismo. Bueno, básicamente el liberalismo clásico empieza a pelearse con su hijo, que es el positivismo, ¿sí? En forma de liberal positivismo en un inicio. Y básicamente se da cuenta de que necesita los cuerpos intermedios para poder limitar el poder del Estado. Que a ver, ya estaban a favor de ellos, pero se empieza a tomar una posición de darles un valor más grande, ¿no? Neoconservadurismo. En el siglo XX surge el el neoconservadurismo. Este es, ante todo, un conservadurismo con elementos positivistas. Tiene una concepción de la perseveración de la sociedad como un fin en sí mismo, pero por otro lado carece una evolución histórica hacia creen en una evolución histórica hacia la democracia, la clásica, ¿no? Nuevo conservadurismo, este es el positivismo liberal, que está disfrazado de conservador, defiende los valores tradicionales ante todo desde una perspectiva utilitaria y científica. Whigs versus Tories. Nunca vas a escuchar un nuevo conservador hablar de temas metafísicos, por ejemplo. De hecho, creen que la metafísica es chamullo. Whigs versus Tories. El conservadurismo clásico nace en el siglo XVIII, en el contexto de los primeros gobiernos parlamentarios. Se presentaba una dicotopía entre liberales clásicos y conservadores clásicos. La gran diferencia era una de prioridades. Mientras los liberales buscaban fortalecer el parlamento y una mayor participación política a través de la representación, o sea, era más, llevaban el contractualismo, si se quiere, a más a sus últimas consecuencias y valoraban más la participación política.
Y bueno, la participación civil. Los conservadores buscaban incrementar el poder del monarca y buscaban soluciones en los cuerpos intermedios. Básicamente lo que buscaban era más participación social, más que civil o política. Ambos defendían los derechos civiles y los cuerpos intermedios, pero bajo distintas perspectivas. Característica del viejo conservadurismo: conservadurismo clásico y liberal conservadurismo. Porque un tradicionalista no es conservador, ¿sí? Y un nuevo conservador tampoco, pero bueno, liberal conservador y conservador clásico. Estrictamente solo el conservador clásico es conservador, pero bueno, si se quiere se puede medir. Como, como agarrar, ¿no? Espiritualidad. Dios era el último garante de la legitimidad ante las costumbres, instituciones y tradiciones. Comunitarismo. Se oponía un énfasis muy grande en las comunidades que permitían el bienestar de los civiles y la limitación de la tiranía. Occidente. Se defendía a Occidente ante todo como la civilización que era una defensa del humanismo y la cristiandad. Clases sociales. Había una defensa a la jerarquía natural y las clases sociales, ya sean meritocráticas y o aristocráticas. Origen del nuevo conservadurismo. ¿Por qué existe el nuevo conservadurismo? Origen del nuevo conservadurismo. El nuevo conservadurismo en Argentina se origina alrededor de la década de los 10, malentendiendo el neoconservadurismo. El neoconservadurismo, con bases conservadoras y positivistas, ve en la tradición y costumbres y la religión la manera de conservar la sociedad, que es un fin en sí mismo, y las instituciones demócratas liberales, que también lo son. O sea, los dos fines son la democracia liberal y las instituciones y la sociedad, básicamente. Son los mayores valores morales para esta gente. El único, te diría, casi por un tema utilitario. En cambio, el nuevo conservador argentino cree que todas estas cosas solo valen dependiendo si son útiles para la sociedad. Claro, me confundí. Los no conservadores originales, para ellos era un fin en sí mismo moralmente, ¿no? Por el tema este kantiano de el principio... ¿Cómo se llamaba esto? No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el principio moral de Kant, ¿no? En cambio, el nuevo conservador argentino es utilitarista al palo. Son liberales progresistas que reaccionan en contra del wokismo, pero parten en última instancia de los mismos principios. Los neocons están a favor de las naciones, mientras que los nuevos conservadores están en contra. Solo están a favor de los valores ilustrados. Democratismo. De hecho, hay en el video del Aje que escupe a Hobbes, dice valora a Rousseau, así que ahí lo tenemos. Democratismo. Están a favor de la expansión de la democracia liberal, solo que a través de medios no tan agresivos, porque para ellos es el sistema más útil. Bueno, los nuevos conservadores, ¿no? Atomismo. No ven la sociedad como un conjunto de individuos que se reúnen en organizaciones sociales cada vez mayores, las cuales nos permiten vivir, sino que relaciones utilitarias de intercambio. O sea, para ellos es toda utilidad, no hay una moral o una sociedad o una vinculación entre los individuos que componen esas organizaciones. Mucho de ¿cómo se llama esto? La teoría de la acción racional viene de este lado, porque quieren economizar como todos los aspectos de la vida social. Mal occidentalismo. Para ellos Occidente es un fenómeno político inconexo, que se origina con la democracia liberal, y el humanismo o cristianismo tienen valor en relación a de la misma. O sea, no es que valoran la democracia liberal por ser humanista, sino que valoran el humanismo por ser parte de la democracia liberal. Anticlasismo. Están en contra de la jerarquía natural en el fondo. Están a favor de ciertos aspectos meritocráticos, pero manteniendo los ideales igualitarios. Nada más que decir, bueno, por algo rescatan a Rousseau. 2017. El nuevo conservadurismo en Argentina, ante todo, lanza una oposición que nace como una reacción al kirchnerismo más extremo y la ola wokista de la década de los 10. Eran positivistas que defendían el positivismo anterior de la teoría crítica. O sea, el positivismo anterior de la teoría crítica solo era cientificista y era liberal. De hecho, por eso le llaman liberals en Yanquilandia. Pero el positivismo que es lo que estaban en contra del positivismo así de la teoría crítica, de los que ya habían adoptado elementos marxistas. Pero todo el positivismo anterior, los tipos estaban completamente de acuerdo. Conclusiones. Fenómeno argentino. Este nuevo conservadurismo es un fenómeno argentino y en segunda instancia Latinoamérica. Desconozco los otros países si existe esto,
Pero no es un fenómeno de habla inglesa, sino que es un fenómeno meramente argentino, por lo que yo sé, o hispano. Positivismo no solo es positivista en su accionar, sino en sus bases utilitarias. Bueno, eso es lo que es. O sea, no solo es positivismo ante ser resultadista, ser cientificista en los fenómenos, sino ser cientificista en la propia concepción antimetafísica, ¿no? Viejo conservadurismo. El viejo conservadurismo está muerto en Argentina y parcialmente en Estados Unidos. O sea, ni siquiera hay liberales conservadores. En el mejor de los casos hay neoconservadores en Argentina. Conservadurismo en Estados Unidos. El conservadurismo en los Estados Unidos está mucho más cerca del clásico que el argentino. Bueno, liberales conservadores y neoconservadores, más o menos. La pilotan un poco más, pero bueno, sí es cierto que sigue estando más corrido a la izquierda de lo que tal vez fue hace 100, ciento y pico años. Falta de cuerpo. Al haber sido una reacción al progresismo crítico, no tiene un cuerpo teórico verdadero, porque los tipos se declaran conservadores y de nueva derecha, pero siguen a gente que hace 30 años era de izquierda, que eran positivistas liberales, y no cambiaron sus bases políticas. Oposición a la tradición, al no ser genuinamente conservadores, se oponen a las instituciones y los cuerpos tradicionales de Occidente. Vas a ver que están en contra de la iglesia, están en contra de la nobleza, están en contra de las comunidades naturales. Eh, Vas a ver que van a rescatar más el judeocristianismo que los orígenes griegos, que los orígenes romanos. Incluso los aportes que hicieron los pueblos germánicos los suelen desvalorizar. Gracias. Bueno, siempre muchas gracias a freepink.com, andrewyourmail.freepink.com. Ahí está el número ahí, 91 620 421 838, yourcompany.com. Y bueno, créditos. La presentación fue creado por Siles Dego, incluyendo iconos de Flotacon, infografías y imágenes de Freepink. Y bueno, Sani me hizo la miniatura. Así que acá terminamos los agradecimientos y bueno, nos vemos en un próximo video. Espero que hayan disfrutado de este. Comenten qué opinan de esto, si son sobre qué opinan de esto del tradicionalismo, el conservadurismo clásico, el liberal conservadurismo o el propio Laje. Y bueno, díganme qué les pareció este video, cómo, si se viene el formato, si lo quieren que sea más largo, más corto. Así que bueno, nos vemos. Hasta luego.